Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino, nos acompaña, ya les dije, vamos a hablar acerca de Cataluña, vamos a hablar de su independencia, vamos a hablar de su autonomía, vamos a hablar de su identidad, vamos a hablar del conflicto con el Estado español, vamos a ver dónde estamos parados, y lo vamos a hacer con una catalana, lo vamos a hacer con Núria Amorós, presidenta del Casal Català Uruguay. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Bueno, ya te habíamos saludado, ¿estás bien? Entonces, Núria, ¿todo bien? Buenos días, sí, muchas gracias por la Bien. invitación. A ver, primera cosa que para vos implica llover sobre mojado, pero para informarle al público, ¿qué es el Casal Català? Bueno, el Casal Català es una institución cultural sin fines de lucro, con personería jurídica aquí en Uruguay, que estamos en Positos, ahí por Araucho y Maldonado, y que el objetivo es aglutinar a los catalanes y descendientes de catalanes en Uruguay, y catalanófilos, les decimos nosotros, ¿no? Porque evidentemente se acerca mucha gente que no son descendientes y que por alguna razón u otra tienen un vínculo con Cataluña. El objetivo de la institución es ser un centro cultural, un centro de difusión de cultura, y en eso estamos abocados. Pero bueno. ¿Y hay en otras partes, hay Casal Català en otros sitios, en otros países? En Uruguay no, somos el único, pero sí pertenecemos a lo que nosotros llamamos la Xarxa del Cono Sur. Xarxa significa red en catalán. Estamos. ¿Cómo se escribe Xarxa? Con 2 veces X, X-A-R-X-A. Los casales catalanes en el mundo estamos repartidos en xarxas, en redes, y nosotros pertenecemos a la del Cono Sur, con Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Ecuador. Y bueno, Argentina, por supuesto, por su extensión es la que tiene mayores casales catalanes, que son, si no recuerdo mal, algo así como 14. Uno en Santiago de Chile, uno en Asunción del Paraguay. Brasil, a pesar de ser muy grande, tiene solo uno en San Pablo. Y después en Ecuador tenemos Guayaquil y Quito. ¿Y tu vínculo con Cataluña, tu condición catalana, viene de qué modo? Porque tú naciste aquí. Yo nací acá, soy hija de catalanes. Mis papás eran de Lérida y de Badalona, mamá. Y bueno, para mí... ¿Vinieron casados ya? No, vinieron de 15 años. Ellos son exiliados de la posguerra, bueno, un poco mejor, ¿no? Después fue un tema económico, ¿no? El tema donde muchos se exilian en el 54, mal, exactamente, más o menos por el 54. No, vinieron de 15 años. ¿Por qué vinieron a Uruguay? ¿Qué te han dicho? En realidad ellos fueron a Argentina. El típico. Era el barco. Tengo entendido que paraba primero en Montevideo y después seguía hacia Buenos Aires. De hecho, un hermano de mi abuela vivía acá, se quedó acá en Montevideo. Ellos siguieron y se fueron a vivir a Rosario, Argentina. De hecho, yo nací en Rosario. Hace 27 años que estoy acá en Montevideo, pero nací allá. Ajá. Y O sea, bueno, que sos argentina. Le dije que eras uruguaya, pero no para mí mi corazón es uruguayo. ¿Sí? También me siento uruguaya. Pero bueno, después de tantos años, mis hijos son uruguayos. No quiero entrar en zona incómoda. Vos lucís bastante joven, pero seguro que tenés un poquito más de 27, ¿no? Sí, tengo más años en Montevideo que en Rosario. Pero es decir, cuando te viniste ya eras una chica... Sí. Me vine de 21 años. Ah, bueno, y aún así te sentís... Mira, y eso es curioso, me suena curioso. ¿Vivían tus padres allá también? Sí. ¿Se vinieron? Tengo un hermano. No, me vine yo sola. Ah, ¿tú sola? Sí. Mira. Sí. Por amor, seguro. Seguro. Sí. Típico. Pero sin embargo te hiciste uruguaya, digamos. Sí, mis sentimientos. A ver, obviamente tengo mi familia allá y tengo... ¿Pero tu hermano está allá? Mi hermano está allá, Tu papá me dijiste recién en la tanda que ya no viven. Sí. Ah, mirá, qué interesante el derrotero tuyo. Sí. Te juro que hubiese jurado que había... Típico caso. Entonces, ¿se fueron a Rosario tus...? Se fueron a Rosario, se conocieron en el Centro Català de Rosario. Claro. Y bueno, nada, se casaron. Pero bueno, nada, eso hace que en casa se mantenga mucho todo lo que es la tradición catalana, sobre todo el idioma. ¿Hablas la lengua? Para mí, claro, yo soy catalano parlante, para mí es mi lengua materna. De hecho, hablaba, como quien dice, aprendí el catalán antes que el castellano, entonces... Claro, porque era la lengua que se hablaba en casa. ¿Tu hermano es más grande o más chico? Mi hermano es bastante menor que yo, tiene 8 años menos, y lo habla y lo entiende, pero ya no lo hablaron tanto con él como conmigo.
Menos fluido. Menos fluido, sí. Mirá qué interesante. Sí. ¿Y acá cuántos catalanes hay en Uruguay? Muchos, más de los que nosotros, no tengo ahora presente el número, sé que está censado, porque o sea, lo que está censado son los que en cierta manera están registrados en el Consulado General Pensando de España, en las comunidades autónomas, ¿qué podríamos decir? ¿Que los gallegos son los La el más número grande, mayor? Y sí. también en España, imagino. En España no estoy perdón, segura. también en creería que Argentina, no. quise En decir. Argentina puede ser, en Argentina es más grande la inmigración italiana en realidad, ¿no? Bueno, En una alguna vez un zona. embajador español me dijo que no, que eso es lo que se cree, Que pero sí. hay más, entre comillas, gallegos, Puede ser. unificando a todos los españoles, ¿verdad? Puede ser. Gallegos, entre comillas, como le llamamos. Supongo que según la zona, ¿no? Donde se concentra. Bueno, eso me lo dijo una vez un embajador español, quizás por ser español. Bueno, pero acá son, los gallegos son mayoría. Los gallegos tengo entendido que son la mayoría. Y después no catalanes. tengo exactamente el número. Sí sé que, o sea, sí en su momento fue muy importante el aporte de los catalanes en lo que fue el desarrollo de Uruguay, ¿no? O sea, yo qué sé, tenemos nombres y vamos por las calles como Enriqueta Conterriqué, o como Roseli Rius, o como Los Valle, como Vilar de Bo, como Los Carrau, digo, en diferentes Yo ahora te voy a pedir ámbitos. opinión acerca de lo que está pasando en España, en Cataluña en particular. Pero antes que eso, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa a vos? Imagino que si bien naciste en Argentina y hace ya décadas vivís acá, bueno, conocés Cataluña, habrás ido más de una vez, pero ¿cómo lo estás viviendo todo esto? Es raro, ¿no? Porque uno se siente igual de catalán que de uruguayo, que de argentino, digo, porque viviste o creciste o naciste en ese entorno, ¿no? Siempre muy vinculado con todo lo que sucediera en Cataluña. Sobre todo en los últimos años, cuando uno ya es mayor me vinculé a la institución. Pues yo ya estaba vinculada al Centro Catalá de Rosario, cuando me vine para acá seguí trabajando en el Casal Catalá, y claro, todo hace que estés hoy por hoy, en la época de las comunicaciones, en un contacto sumamente estrecho con Cataluña. De hecho, tengo muchos amigos, con los que tengo mucho más contacto que con la familia, porque bueno, por una cuestión que no se produjo ese vínculo tan grande familiar, pero sí con mis amigos. Y bueno, obviamente por mi posición en este momento de estar en la comisión directiva del Casal Catalá, que me toca en este momento ser presidenta, digo, obviamente uno tiene una relación también con el gobierno de la Generalitat. Y más allá de la postura que una pueda tener, personal, siempre lo digo, porque el Casal Catalá como institución, siempre quiero repetir que no nos manifestamos como independentistas, o sea, la institución es apolítica y apartidaria, como te dije al principio, es una institución cultural, que por supuesto sí se manifestó a favor del derecho a decidir o del referéndum. Entendemos que era un derecho de autodeterminación de los pueblos que debía tenerse en cuenta. Obviamente cada uno de los que participamos en las actividades del Casal tenemos un pensamiento y tenemos libertad de votar o de adherirnos a la independencia o no. Que muchos de los participantes se manifiestan independentistas, pero no tiene nada que ver con la opinión institucional, digamos, ¿no? O sea, son todos bienvenidos. Y bueno, más allá... Con todo esto no se corre riesgo de cierta fisura, desencuentro. No, porque en realidad yo creo que no debía haber, o sea, no se plantea ni fisura allá, digo, porque en realidad cuando se hablaba del referéndum se hablaba de votar, de derecho a decidir, sí o no. Digo, lo que se quiso hacer fue una consulta popular donde la gente decidiera si quería o no ser independiente. O sea, no era una consulta pro independencia, era una consulta que tenía tenía la pregunta y tenía el sí y el no. Vos tenías la libertad de votar sí o no. O sea, lo que se buscaba era que todo el mundo pudiera manifestarse. Digo, a ver, también tenemos en el Casal Catalá hinchas del Real Madrid y hay una peña del Barça y vienen a ver los clásicos y se sientan al lado del Barça. Digo, a ver, somos muy plurales, pacíficos. Mirá, ese es un buen dato. En el Casal Catalá hinchas del Real. Claro. Mirá. O del Español, digo, sí, son todos. Sí. Bueno, y en ese contexto, a ver, algunos datos sobre los cuales yo no he escuchado mucha reflexión, ni hablar. Bueno, yo creo que lo he comentado acá y también en algún otro lado yo lo he comentado, incluso en algún programa de televisión en el que nos hemos encontrado, he dicho que resulta increíblemente inadmisible la acción del Estado español con la represión, etcétera, etcétera, un nivel de grosería inexplicable, que lo único que hizo, estoy seguro de eso, es llevar más viento al molino independentista, sin duda.
porque si vos ves que a otro están apaleando, te genera una empatía casi natural, ¿verdad? Es decir, por algo lo estarán apaleando, que se creen estos para apalear, y mucho más cuando la disputa era tan desigual, no solo en la conformación física y en los uniformes sino en las actitudes, ¿no? Claro. Era muy claro que la gente tenía un grado de actitud pacífica muy notorio, muy explícito, muy contundente, muy, también lo digo, admirable, no vacilo en señalarlo. No obstante ello, participó el 40%. ¿Y cómo se explica? Porque uno puede decir, bastante poco, ¿no? Pudiendo participar el 100% del cuerpo electoral, solo lo hizo el 40%. ¿Fue por temor a la represión o fue porque de alguna manera también es una señal acerca de que se entendió que el referéndum no era el camino? Yo creo que de acuerdo a los porcentajes de votación en España, la votación no es obligatoria. Sí. Y no tengo ahora acá exactamente los números, no los traje anotados, pero era algo así como 5.200.000 o 300.000 habilitados para votar. Lo voy a revisar, era del 40 y poquito %. Ahí va, y votaron cerca de 3 millones de personas. O sea, ¿qué pasó? Se contabilizaron 2 millones y poco por el sí, 180.000 votos por el no, un porcentaje de blancos y de anulados, pero no nos olvidemos que hay unos 770.000 votos que fueron secuestrados por la Guardia Civil, que si bien consta como que votaron, las papeletas no están. Entonces se estimaba que, yo lo que leí como que el porcentaje de votantes estaban bastante satisfechos con la cantidad de gente que había votado, teniendo en cuenta la inseguridad que había en las calles, ¿no? Uh-huh. Y que seguramente mucha gente, tanto se manifestara por el sí como por el no quiso exponerse a salir a la calle, seguramente. Lo que sí, ¿no? Está muy claro que una inmensa mayoría, el 90%, votó por el sí, 2.020.000, por el no, el 8%, 176.000. Exacto. En blanco votaron 45.000 y en nulo votaron 20.000, ¿verdad? Y más los 770.000 papeletas que constan, que no pudieron ser contabilizadas. Bien. Que evidentemente puede haber sí, no, obviamente, ahí adentro, ¿no? Hay algunas cosas, incluso ayer Juan Raúl Ferreira comentaba en su columna semanal que tiene este programa, daba como cierto marco histórico de todo este asunto. A ver, la identidad de una nación y la autonomía de los catalanes creo que no está en discusión. En todo caso, una piedra en el zapato es si debe o no transformarse eso en independencia, en secesionismo, en soy un país, soy un Estado distinto al Estado español. La pregunta es, ¿acaso el derecho absoluto que tienen a una identidad, a desarrollarla, a profundizarla, a mantenerla, una autonomía que existe y aún pueda discutirse con mayor profundidad incluso, necesariamente tiene que sí o sí desembocar en una independencia, en un nuevo Estado? No, yo creo que esto es el resultado de un montón de pasos previos o de cosas previas. Un poco decías recién el tema de que la violencia del 1 de octubre contribuyó a generar más independentistas. Yo creo que la actitud del gobierno central o del gobierno del Estado en estos últimos años contribuyó a que hubiese más independentistas. Pensemos que esto a ver, por un lado está lo que tú decís, ¿no? El tema de la identidad, de las tradiciones, de la cultura. Y la ambición desde siempre, o sea, desde 1714 que se pierde la libertad y reforzada por toda la represión y las prohibiciones de la lengua y demás en la época de Franco. Todo eso siempre hizo que el catalán quisiera ser independiente. Pero me animo a decir, y es una opinión muy personal, que hasta no hace muchos años eso formaba parte del folclore. O sea, seremos independentistas, se sabía que no, seremos independientes, se sabía que no, y en el fondo no sé si todo el mundo quería o si les interesaba. Mientras económicamente los bolsillos estuvieron llenos, bueno,
no pasa nada. Nos manifestamos el 11 de septiembre, que es el día que se conmemora la pérdida de la libertad, y vamos para adelante. Yo creo que todo esto toma más auge después de la reforma estatutaria que fue allá por el 2009, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero el 2010 fue la primera manifestación multitudinaria, supongo que fue sobre el 2008 o 2009 por ahí. Un estatuto que se tenía que renovar, que se renueva, que es aprobado se renueva ajustándose a la Constitución también, ¿no? Es aprobada por el Parlamento catalán, es aprobada en consulta popular, y cuando va al Parlamento español sufre recortes significativos, sobre todo en el tema financiero. No nos olvidemos que Cataluña representa el 20% del PBI de España, ¿no? Y yo creo que ahí fue donde empezó a gestarse todo este movimiento, donde la gente empezó a molestarse, porque unos meses después se presenta en el Parlamento un estatuto renovado del País Valenciano con algunas reformas similares, y es aprobado porque el gobierno de ambos era el mismo. Entonces todo eso empezó a caldear un poquito el asunto. De todas maneras, los catalanes sienten un trato desigual. Desigual, claro, y los tildan de insolidarios, porque ustedes no quieren contribuir con las autonomías que más lo necesitan. Tú dices que los catalanes podrían resumir su sentimiento en: nos piden mucho y nos dan poco. Exacto, de hecho, los porcentajes de inversión en muchos aspectos, en educación, desde el aeropuerto, desde carreteras, siempre es mucho menor que en otros lugares. Sí, está el tema de los puertos también, que en ese sentido parece ser beneficiada Cataluña, ¿no? Bueno, es que el puerto de Barcelona, de hecho, es el más importante, ¿no? El de Barcelona y de Tarragona son los dos puertos más importantes. El otro día tuviste una charla con tu compatriota. ¿Vos tenés qué nacionalidad? ¿Tenés pasaporte? Tengo española. Española, ¿no? Susana Mangana, radicada acá. Bueno, en un proceso, en este aspecto, por lo menos lo digo similar al tuyo, porque es españolísima, pero no obstante hace mucho que está acá, y acá, en base a su talento, su esfuerzo, su trabajo, a su conocimiento innegable, se ha ganado su lugar, y bueno, y viene muy seguido a esta radio. Y tuvieron algunas diferencias, ¿no? Yo no sé si llamarlo polémica, pero... No, coincidimos en un montón de puntos y en otros no. Ella hablaba de que no olvidarse de la solidaridad, de lo que se contribuyó a Cataluña después de la guerra. Y yo creo que el Estatuto de Autonomía que se firmó, o incluso que se acordó, y la Constitución que se acordaron después de la muerte del dictador, yo creo que en el momento sirvió. O sea, Cataluña ganó muchísimo respecto a lo que venía teniendo y a la represión que venía teniendo, pero que de hecho con el paso de los años todos este tipo de documentos... Ahí me parece, Nuria, que puede estar una de las claves de los asuntos. Primera cosa, recordar que, claro, con la oscura noche franquista, particularmente oscura para Cataluña, la democracia implicó rayos de luz. Sí, claro, sí, definitivamente. Y yo creo que eso lo reconocen. Yo sí, creo que sí. A pesar de que pienso que España toda tiene bastante poca memoria, pero bueno, creo que a veces hay cosas... ¿A qué te referís? Porque borraron mucho cosas que pasaron de la guerra civil y demás, en todos los aspectos. Yo creo que lo recordamos, lo tenemos más presente, o sabemos más los españoles exiliados y los descendientes que los que se quedaron, ¿no? Como que taparon mucho. Pero en todo caso, fruto de todo eso hubo un acuerdo político sintetizado en una constitución, del ¿no es 70 y pico, ¿no? O sea, sí. Estamos hablando obviamente de... La constitución creo que es del 78. 40 años, ¿no? Exacto. Sí. Casi 40 años. Bueno, una constitución que podrá, yo que sé, la de Estados Unidos no se cambió nunca. Sí. Bueno, yo que sé, lo mucho que están atrás... Si te digo que la conozco al dedillo, te mentiría, porque no me dedico a leyes. Lo que te quiero decir, algo que cualquier demócrata entiende, y es, los estados se apoyan en una constitución, sin duda, ¿verdad? Y las constituciones pueden cambiarse. Pueden cambiarse. El asunto es, de pronto, aspirar a irme por mí y ante mí del Estado no deja de ser un ejercicio violatorio de la Constitución. Estoy de acuerdo. Y no es justificable. Eso es lo que, a ojos de un verdadero demócrata, aún afín con el discurso nacionalista, identitario, autónomo, o más aún independentista, pero demócrata al fin, entiende que no debe suceder. Primero reformemos la Constitución. De acuerdo.
Ahí parece que faltó el diálogo, yo creo que si no hubiera sucedido lo que sucedió con el estatuto, y que si de ese momento, de la primera manifestación masiva de hasta de 2 millones de personas en la calle, hubiera habido lo que el gobierno catalán viene pidiendo, que es diálogo y negociación, y se tuvo siempre del lado del gobierno del Estado una pared y un no, se hubiera podido lograr algo, yo creo que no se hubiera llegado a esta instancia. De hecho, una opinión personal, pero sí, creo que si hace 4 o 5 años se hacía un referéndum de autonomía, de independencia, si se consultaba, si se quería ser una independiente, yo creo que hubiera ganado el no. Estoy casi segura. Lo que pasa que todos estos años donde la gente, no nos olvidemos que esto es un movimiento transversal, no vertical. O sea, esto se llegó a esta instancia porque es el pueblo el que se está manifestando. Y yo creo que en cierta manera el gobierno... Estoy dando una opinión personal y quizás alguien experto en el tema me dice que estoy equivocada, pero yo entiendo que si de alguna manera, el gobierno de la Generalitat lo que está haciendo es queriendo responder o queriendo seguir lo que pide el pueblo, y que siempre hubo una negativa de parte del gobierno del Estado, y que si se hubiera oído o si se hubiese atendido no se hubiera llegado a esta instancia. Ajá. No nos olvidemos que Carles Puigdemont no pertenecía a Esquerra Republicana, que era el único partido independentista en Cataluña. Carles Puigdemont pertenecía a Convergencia i Unió, y Convergencia i Unió era un partido de centro-derecha, nunca había sido independentista. Sí nacionalista, pero no independentista. Ayúdame a entender algunas lógicas internas. En Cataluña, ¿la vocación independentista se asocia más con las izquierdas, por ejemplo? No, es lo que te decía antes. Para mí, desde mi punto de vista, la independencia catalana siempre había sido parte de un folclore, donde los independentistas en realidad eran los de Esquerra Republicana. El resto eran nacionalistas, pero llegaron a pactar en algunos momentos con el PP para poder gobernar. ¿Y qué pasa con el PSOE, por ejemplo, allá? ¿Qué ha pasado históricamente en Cataluña? Y el PSOE, el PSC, que es el Partido Socialista de Cataluña, que estaba unido al PSOE, pasó lo mismo en los últimos años que pasó con el PSOE en el Estado. Quedó ahí medio como diluido, llegó a gobernar en un tripartito, ¿no? Tuvo que pactar, porque en Cataluña, igual que en España, cuando se vota parlamentarios, ¿no? Se vota para el Parlamento. Y después de allí sale el presidente de la Generalitat, como sale el presidente del Estado, que no siempre es el que gana por mayoría de votos, ¿no? Sino por los escaños. Y bueno, se pueden aliar, se pueden hacer acuerdos los partidos políticos para nombrar un presidente. En su momento el PSC hizo un tripartito con Esquerra Republicana y los Verdes, Iniciativa Verde creo que es el nombre, y hubo un gobierno del Partido Socialista anterior que fue fue Montilla el presidente de la Generalitat. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con Joan Manuel Serrat a propósito de este... Él siempre se manifestó socialista, cada uno tiene el derecho a opinar lo que piensa. Quizás hubo gente que se sorprendió porque lo hacía independentista, pero en Cataluña no parece haber tenido un discurso, según yo recuerdo, claramente independentista. No sé si supuestamente quizás nunca lo fue, de hecho. ¿Y cuál sería el problema? Para él. No, porque yo supongo, yo puedo ser catalán y no querer la independencia. Sí, claro, por supuesto. Sin embargo, exigir, si hay injusticias, tratar de corregirlas, exigir, salir a la calle, colocar pancartas, sí, todo, pero que esto no significa que me quiero transformar en otro país distinto al de España. No, es que ciertamente, y un poco lo decía ayer el presidente de la Generalitat en el discurso de ayer de tarde, donde están pidiendo nuevamente una mediación con la Unión Europea, y conversar. Sí. Bueno, yo creo que la Unión Europea ya dijo que no, yo creo que se está buscando algún... Bueno, recién leía que también de la Escuela de Abogados de Cataluña estaban intentando armar una comisión mediadora. La Unión Europea ya dijo que era un problema interno de España y que se debía solucionar allí. Pero... que ya lo dijo también, la idea no es entrar en conflicto con España, no es que, los nacionalismos
exacerbados son malos cualquiera. Es tan malo el nacionalismo catalán como en el español. O sea, no está bueno el que piensa los de España son todos malos o los de Cataluña también son todos malos, claro. porque si son tan malos, déjalos que se independicen. Claro. Entonces, la idea de esto no es decir los españoles no sirven para nada. Lo que pasa ¿no? es que hay un detalle en todo esto que se ha polarizado, en que la actitud de Cataluña luce, yo lo grosereo de gusto, por favor, Nuria, como el muchacho rico de la película que quiere irse de la familia en la que hay demasiados pobres, ¿verdad? Bueno, no sé si es tan así. Yo creo que, vuelvo al punto de antes, creo que si en algún momento hubiera habido una negociación y hubieran dicho cómo podemos arreglar esto, no se hubieran ni querido ir. El problema es que nunca hubo esa posibilidad. No, pero de acuerdo a lo que me decís, si hay una especie de marcha atrás en la estrategia, a lo mejor podemos barajar y dar de nuevo. Yo creo que soy a lo mejor muy utópica o muy, no sé, llena de flores, pero digo, yo creo que las dos partes deben ceder algo y llegar a un diálogo y a un acuerdo. Evidentemente creo que esto no tiene marcha atrás y también entiendo que la Generalitat o que Carles Puigdemont está teniendo una presión bastante grande desde el lado del pueblo, por lo cual esto, volver a cero, es muy difícil porque la gente va a salir a la calle. Yo creo, desde mi humilde opinión de ciudadana simplemente, que tiene que haber una negociación y llegar a algún acuerdo que le sirva a las dos partes. Evidentemente, la independencia de Cataluña en un 100% no le sirve ni a Cataluña ni a España, definitivamente. Entonces, yo creo que la solución sería un acuerdo que se llame como sea, mayor autonomía, mayor independencia, no sé, pero que de alguna manera se llegue a un acuerdo que Cataluña gane y España no pierda tampoco del todo. ¿Cómo viste las reacciones del sistema político uruguayo en general, del gobierno en particular? Bueno, yo creo que se escudaron en su momento. De lo que no había duda era que lo que se tenía o lo que se esperaba era una manifestación contra la violencia, ¿no? Que sucedió, como tú contaste, el domingo, donde la gente simplemente se manifestó de manera pacífica para ir a votar con una papeleta y recibió una agresión desmesurada, a pesar de que el gobierno de Rajoy lo niega, ¿no? Dicen que no fue tal represión. No sé, se ve que vio otro canal. Y lo peor... La historia demuestra que los que reprimen nunca dicen sí reprimimos, nunca lo aceptan. Pero bueno, lo peor también de todo esto fue el tema del rey que salió a apoyar la a ustedes les decepcionó bastante. A mí particularmente no, porque yo me declaro sin ningún tapujo 100% antimonárquica, ni en España ni en todo el mundo, entiendo, y soy pro república, ¿no? De hecho, gracias por ser sudamericana y vivir siempre en una república. Pero sí entiendo que tanto que nos ajustamos a la Constitución y que hablamos de respetar la Constitución, si yo no recuerdo, dice que el rey tiene que actuar como mediador. Y en este caso, más que en lugar de actuar como mediador, tomó partido por una parte, ¿no? Y creo que eso no está bien porque puede haber mucha gente en Cataluña que no es pro-independentista o que sí es independentista y a su vez, pero también tiene aprecio por el rey, que fue decepcionada, que tenía que haber tomado otra postura. Pero bueno, son Borbones. Bueno, muchas gracias, Nuria, Muchas gracias, Nuria Amorós. ¿Qué tal anda el asunto de las tortas? ¿Bien? Bien, muy bien. Lo digo para que la gente entienda porque también ese es tu trabajo, ¿no? Ese es mi trabajo. No venir a los medios. No. En el Casal Catalá somos todos voluntarios que trabajamos. Se puede decir que lo que te da de comer a vos es porque vos das de comer a otros. A otros, a través de tus tortas, que particularmente tortas dulces, ¿no? Sí, si quieren buscar en Facebook, ya que estoy dejando hacer el chivo. ¿Cómo no? Dulces Detalles by Nuria Amorós. Dulces Detalles. Bueno, muy bien. Y bueno, nada, y muchas gracias por la invitación. Los esperamos a todos en cualquier momento por el Casal Catalá. Recuérdanos dónde queda, porque es una el Casal Catalá es una institución cultural de puertas abiertas que queda en la calle Araucho 1186 entre Maldonado y Valdomir, y por supuesto en todas las celebraciones que hacemos de las puertas para afuera, como el San Jordi en abril en la Plaza Varela, el San Juan en junio en la Plaza Varela, siempre son bienvenidos y los esperamos. Bueno, muchas gracias. Pueden visitar también, tenemos fanpage en Casal Catalá de Montevideo, de Facebook, y también estamos en Instagram y en Twitter. ¿Tus hijos tienen nombres catalanes? Mi hijo, el del medio, se llama Joan. Joan como Manuel. Serrat, justamente. Sí, Joan Manuel. Juan, digamos, Juan. Bien. Se escribe Joan, sí. con O.
Y bueno, mi hijo Rodrigo es un nombre español, no es precisamente catalán. Y estoy esperando a un nieto que se va a llamar Jordi, así que bueno, ahí sumamente sí catalán. Sí, se coló. Y obviamente son del Barça o no. ¿Vos Son sos del Barça. Sí. Yo eso sí que no lo dejo negociar, no lo negocio. ¿Sí es del Barça o no? Tiene que ser del Barça. Bueno, qué aburrido ganar siempre. Jugar bien siempre. Bueno, gracias otra vez, Nuria. No, señores, nos vamos a la pausa. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com